Una dosis de energía y economía sin política. El precio de los combustibles depende de la infraestructura y la logística. ¿En dónde está el secreto? Con un análisis que estamos realizando sobre el mercado de Estados Unidos y haciendo un comparativo con el de México, podemos dejar en claro y establecer que el precio de los combustibles depende mucho y sobre todo de la infraestructura, tanto de la transformación, que son las refinerías, los centros de almacenamientos que se puedan encontrar de gran capacidad y los satelitales que estén cerca de las estaciones de servicio y sobre todo los tipos de transporte, cómo se mueve el combustible, ya sea por forma de trenes, ya sea por forma de camiones o por medio de ductos dentro de un mercado, como puede ser el mexicano o el de Estados Unidos con información de la Administración de Información de Energía de los Estados Unidos y de la AAA, donde se manejan los precios de la gasolina en forma diaria, hemos podido establecer lo siguiente. De acuerdo al mapa de la AAA, el día de hoy, el precio del galón, y vamos a hablar solo de la gasolina para hacer un ejemplo, está de $3.67 el galón. Esto quiere significar, si vemos el mapa, los distintos colores son los valores que pueden ir desde un máximo hasta un mínimo. El color rojo, como por ejemplo en los estados que están en el lado del Pacífico, de la costa de Estados Unidos, podemos observar que es el precio que tienen más alto comparados con los otros estados y los que están, por ejemplo, en la parte este de los Estados Unidos. Los que están en color azul son los precios más bajos y es donde se concentran la mayor cantidad de refinerías, centros de almacenamiento, puertos y vías férreas que se han desarrollado para poder la movilidad ante la mayor demanda y consumo que se tiene en estas zonas. Como ustedes pueden ver en rojo, son los precios más altos, donde ese es el más máximo y el mínimo observado en estos colores rojos que podemos ver, donde está también Alaska y algunos de los estados que estamos aquí observando dentro del mapa. Posteriormente tenemos los de precio un poquito más bajo del más alto, que son algunos de los estados que están en Estados Unidos, donde se incluye la península de Florida. Y en la parte de lo más bajo es muy pocos los estados que se tienen y los donde se concentra la mayor cantidad de los precios más bajos es en las zonas, por ejemplo, de Texas y en todos estos lugares que vamos a ver en continuación, donde existe una mayor infraestructura petrolífera y de transformación y sobre todo de la movilidad del transporte, sobre todo de los combustibles. Si hacemos una conversión del precio del día de hoy, el precio máximo que se tiene hoy en día en Estados Unidos es de 24 pesos por litro y el mínimo es de 13 pesos por litro. Esta gran diferencia de más de 10 pesos, hemos de dejar bien claro que depende mucho de la logística, la infraestructura y sobre todo la facilidad que puedan tener estas para poder llegar y poder surtir las estaciones de servicio. En Estados Unidos hay más de 200,000 estaciones de servicio a lo largo y ancho y sobre todo se tienen que entregar derivado de que se consumen más de 1.422 millones de litros diarios en los Estados Unidos de gasolina, siendo que en México se consumen alrededor de 120 millones de litros diarios de gasolina. Si hacemos un comparativo nosotros entre Estados Unidos y México, podemos decir que hay una similitud de variación de los precios, en donde no se puede establecer un control derivado de que existe una adición de una política energética. Esto no puede ser posible porque laceraría sobre todo a los costos y sobre todo que se tendría una baja calidad, sobre todo en el transporte, y esto podría ocasionar accidentes, ya sea que se mueva por tren, se mueva por ductos o se mueva por ruedas o por pipas o lo que llamamos también en Estados Unidos que se utilizan las famosas llamadas patones. Entonces, esto es muy importante que se tiene que dejar muy en claro porque el control que tiene Estados Unidos no pasa ni del 10, ni del 15 al 20% del total que son los impuestos que se cobran, que en el promedio actual es de más o menos entre 2.50 y 2.80 pesos por litro, siendo que en México está fluctuando entre los 9.50 hasta los 10 pesos de los impuestos, donde se incluye el IEPS y el IVA. Como ustedes pueden ver en la tabla y en el cuadrito, estos son los precios que se tienen hoy en día en cuanto a las conversiones de pesos por litros, como acabamos de mencionar.
Cuando nosotros nos podemos observar la infraestructura que tiene Estados Unidos y que los cuadros que estamos observando representan el número de refinerías, que sabemos que existen alrededor de 132 refinerías que están operando en forma continua y donde tienen una capacidad de más de 18 millones de litros y donde el consumo de gasolinas es de alrededor de 9 millones de barriles diarios y de diésel de 4 millones de barriles diarios. Esta es la infraestructura que se tiene hoy en día en cuanto a la parte de refinerías. Esto es muy importante porque está ligado en cuanto a los precios. Si ustedes pueden ver los estados del Pacífico, cuando vemos la infraestructura que se tiene con función del número de refinerías y los ductos que se tienen para mover los productos petrolíferos, podemos ver de la parte que llamaríamos del Mississippi, del lado izquierdo, veremos que hay una menor infraestructura y por lo tanto, cuando vemos los precios, existe una variación que van desde el más alto hasta casi el más bajo en comparación con todos los que se tienen en el estado. Entonces, esto es muy importante que si podemos observar y se confirma, al tener una pobre infraestructura y centros de transformación como son refinerías, el precio de los combustibles deben de ser más alto, ligado que, por ejemplo, en California el impuesto es mucho más alto comparado con los otros estados y por eso también vemos precios tan elevados derivado del impuesto que se tiene. Pero el impuesto en general en Estados Unidos, quitando la parte de California, como acabamos de comentar, está fluctuando entre los 2.40 y hasta los 2.70 pesos por litro que se tienen en estos estados. Cuando vemos la infraestructura que está en Texas y en las zonas que están en el centro de los Estados Unidos, podemos observar que el precio de la gasolina es el más bajo, como podemos observar en las tablas que estamos viendo, en donde el precio máximo es de 14.83 pesos por litro y el más bajo de 13.72. Esto indica que en las zonas, como están aquí en azul y como vemos en el mapa, al haber una mayor infraestructura, por lo tanto, tiene que haber un menor costo en cuanto al precio de los combustibles. ¿Por qué? Porque tienes acceso portuario, tienes la mayor cantidad de pozos que se están perforando y la mayor producción que se encuentra en Midland y en las zonas de la parte de Shell Gas, en donde se tiene la producción de crudo. Tienes puertos que traen el crudo pesado para hacer la combinación y que entran en las refinerías, y la mayor de las refinerías se encuentran localizadas en el Golfo de México. Y en esta zona se reduce derivado de que tienen infraestructura de puertos, ductos, ferrocarril y un transporte terrestre que es mínimo, que se deriva de una cantidad de kilómetros no mayor de 200. Es decir, la última milla, que es donde está el problema del centro de almacenamiento hacia la estación de servicio, está muy corto y esto derivado de que tienen centros de almacenamiento satelitales, que eso sería una de las soluciones que podríamos tener aquí en México. Entonces, hemos de recordar que en México solo tenemos 6 refinerías, no hay los suficientes centros de almacenamiento, no hay almacenamientos satelitales que puedan reducir la cantidad y sobre todo el trayecto que debe derivar un camión para llegar a una estación de servicio, y con eso conlleva un gran problema, sobre todo de seguridad y no una falta de buena infraestructura para poder reducir los tiempos que puede llevar un camión de un lugar a otro en México. Comparado con Estados Unidos, vemos un gran diferencial. Cuando nosotros nos vamos en los centros de almacenamiento, y como podemos observar, en triángulo y en café son los ductos que se tienen para la movilidad de los petrolíferos que salen de las refinerías, y volvemos a lo mismo. Cuando vemos las zonas donde están las refinerías, vemos que hay una mayor cantidad de ductos, vemos un mayor centro de almacenamiento, y hemos de recordar que, por ejemplo, lo que están en estas zonas detienen de la movilidad, podemos ver que de los precios que se tienen, en algunos de los lugares es más bajo, y esto derivado principal es más alto, derivado de una falta de infraestructura y sobre todo de la capacidad que se tenga en ese momento dado. Entonces, como podemos observar, lo importante que se tiene en Estados Unidos es una infraestructura, tanto la movilidad de los petrolíferos, tanto de la capacidad de refinación en función de la demanda que tienen diaria, como la cantidad de centros de almacenamiento, en donde en Estados Unidos puede fluctuar el almacenamiento de los combustibles, que puede ir entre los 20 y hasta los 30 días, cosa que en México no hemos llegado a la política de cuando menos 5 días. Aquí lo importante que nosotros podemos dejar bien en claro es que el mercado de los combustibles es muy difícil que lo controles, muy complicado controlar las variables que se tienen, como es el precio del barril, como es el costo de la logística, como es el tener centros de almacenamiento más cercano, como es el tener una mayor cantidad de estaciones de servicios en donde exista la población que está en crecimiento y necesita combustibles, y por lo último, tener una buena infraestructura del transporte, que van desde ductos, ferrocarril,
en la parte de carreteras para que los camiones puedan mover sin tener ningún problema y sobre todo la seguridad que se pueda tener en ello y sobre todo tener la infraestructura y su inversión respectiva. Cuando nosotros nos vamos en México y hacemos con el comparativo con Estados Unidos, podemos ver que nosotros que están en verde, podemos ver como por ejemplo la península de Yucatán no tiene ductos, todo se tiene que mover por ruedas. En Chiapas, Oaxaca, en Guerrero, en Michoacán y en parte de Jalisco, en la costa del Pacífico, se tiene que mover su mayoría por ruedas. En la parte de Nayarit, Sinaloa y Sonora, y movemos las dos Baja Californias, también se tiene que mover por rueda en donde la mayor concentración de infraestructura está en el centro de la República. Y es por eso que nosotros vemos en precios en algunas estaciones de servicio que si hacemos lo comparativo con la parte de la Ciudad de México, el Estado de México, con otros lugares en donde no existe, puede haber un diferencial que puede ir desde el 1 hasta los 2 pesos. Y esto básicamente se refiere a los costos que se tienen en la parte de falta de infraestructura y todo lo que hemos comentado en este momento. El problema para reducir los costos dependerá mucho de la autorización y sobre todo que permitan que se puedan hacer inversiones en almacenamiento, no solo de gran capacidad, sino almacenamiento del tipo satelital de un bajo volumen que reduzca sobre todo las distancias que tengan que recorrer en la última milla para que lleguen a las estaciones de servicio. Y ya por último, dejar muy en claro, por ejemplo, en México el precio del barril cuesta alrededor de 6.45 por cada litro que entra a una refinería y en Estados Unidos de 8.90, derivado que el petróleo que se mete a las refinerías en Estados Unidos es más ligero comparado con el que se mete en México, que es más pesado y por eso es más barato. Cuando nosotros nos vemos en la parte de refinación, en Estados Unidos es mucho más barato refinar un litro de barril de crudo ligero que se mete a la refinería comparado con el de México que tenemos hoy en día y también la ineficiencia que se tiene. En Estados Unidos la eficiencia de las refinerías fluctúa entre el 80 y el 90% y en México entre 55 y 60%, en donde en México solo hay 6 refinerías y en Estados Unidos hay más de 130 refinerías. Cuando vemos la parte de la distribución y marketing, es más caro comparado en Estados Unidos en función del volumen que se tiene que movilizar y sobre todo en las estaciones de servicio. Y en México podemos decir que es de 2.32. Pero si nosotros vemos en cuanto al impuesto, que es lo que se paga entre el IEPS y el IVA, es más alto en México comparado con Estados Unidos. Entonces, si nosotros podemos ser más claros, quitar el IEPS o reducir la cantidad del IVA no se puede hacer porque sería un gran boquete en la ley de ingresos y por lo tanto tenemos un mayor déficit y esto tendría que tener una más deuda, pero en donde se podía tener una reducción de costos es ser más eficientes en las refinerías y sobre todo en la distribución y el marketing, que vemos que no es mucho el dinero que se pudiera reducir, pero sí se podría reducir la logística y podríamos reducir en cuanto a los costos que se puedan tener de la refinación. Aquí lo más importante es revisar bien la estructura de costos y yo creo que se tendría una mejor eficiencia siempre y cuando pudiéramos tener una gran distribución. Hemos de recordar que en nuestro país más del 70% de los combustibles son importados y esto significa que en el costo de la logística, el transporte y lo que se tenga, podría ser beneficioso tener una buena infraestructura, como acabamos de comentar, centros de almacenamiento satelitales, una mejor infraestructura y seguridad, y con todos estos combustibles que se están importando, podemos reducir los costos sustancialmente. Entonces, ya por último, para finalizar, debemos de entender que los precios de los combustibles en cualquier otro país dependen mucho de la logística, infraestructura y sobre todo, el cómo llega a las estaciones de servicio. Y sobre todo, el entender que es muy difícil controlar o tasar un precio de los combustibles en forma constante, siempre y cuando en México sabemos que la Secretaría de Hacienda de Crédito Público determina en cada semana cuánto es el estímulo y es quien determina si aumenta o disminuye el precio de los combustibles en función de que solo se puede controlar estos de los impuestos. No se puede controlar los costos de la logística, el precio del petróleo o el costo de la refinación al tener una ineficiencia como hoy tenemos en nuestras refinerías que no pasan del 60%. Espero que la información sirva y gracias por su tiempo prestado en esta presentación.